Tema 15, APA, o como lo conocí en la universidad, APA, American Psychological Association. ¿Por qué APA? Pues porque APA manda. ¿Han escuchado alguna vez hablar de un DA? ¿Qué es un DA? Generalmente en la institución de Tech Milenio se ponen DAs por plagio. ¿Qué es un plagio? Bueno, es tomar las ideas de otros y publicarlas como muestras. Esto no está bien, es malo, y por eso los penalizamos. Así que si no quieren ser acreedores de un DA y ser penalizados, hay que seguir las sugerencias de APA, que es darle estructura a un documento de investigación, tener el formato adecuado, utilizar las citas adecuadamente y que sus formas básicas estén bien empleadas. Veamos estos detalles. Primero, estructura del trabajo. Estos 8 términos deben tener un buen trabajo, la portada, todos los datos de identificación que requiere el trabajo. Resumen, todo lo que hicimos, pero en pequeños detalles. La introducción, redacción de un problema. ¿Qué es el problema? Lo que estamos enfrentando. Revisión de la literatura. El marco teórico, todo lo que existe que ayude a entender el fenómeno que observamos o investigamos. Y finalmente, un propósito. ¿Con qué intención estamos haciendo la investigación? La metodología es elegir si lo haremos con una perspectiva cuantitativa o cualitativa. Los resultados es qué encontramos. La discusión es qué hacemos con lo que encontramos. Las referencias, de dónde salió todo lo que encontramos. Y finalmente, si tenemos algo por agregar, es decir, extras, se agrega en la parte de apéndices, pero este no es obligatorio. Revisando la estructura del trabajo, hay que continuar con el formato. El formato requiere una tipografía Arial de 12 puntos, un margen de 1 pulgada para cada lado. La sangría requiere 5 espacios, golpes en la barra espaciadora dentro del primer reglón, espacio doble entre las líneas de texto, un alineado a la izquierda, ojo, a la izquierda. Ya sé que en un documento normal, alinearlo a la izquierda se ve feo, pero así lo sugiere APA, no hay vuelta de hoja, no hay que justificarlo. El tamaño de la hoja, el tradicional, 8,5 pulgadas por 11, 2 espacios después de punto, un interlineado separado, y pasamos a otras consideraciones. Según la sexta edición de APA, cuando citemos a un autor dentro del texto, requerimos poner el apellido y entre paréntesis el año. Si no ponemos la referencia del apellido, hay que hacerlo dentro de paréntesis, el apellido y el año. En caso de que enfrentemos la situación de que el autor sean 1, 2, 3 o más autores, hay que poner todos los autores en la primera referencia y a partir de la segunda en adelante solo el primero y después las siglas et al. Para acomodar la bibliografía hay que hacer en orden alfabético según el primer apellido del autor. Y en caso de que citemos varios trabajos de un mismo autor, estos se colocan igualmente en orden alfabético sin considerar los artículos. Se redactan según la filosofía francesa, primera línea, línea a la izquierda, segunda, tercera y en adelante, con cierto margen. Las fuentes digitales, hay que reconocer, deben ponerse de dónde vienen, es decir, quién las publica, pero no la fecha en la que las consultamos y mucho menos un punto después del URL. Veamos las formas básicas. La primera es las publicaciones periódicas, que son las que más regularmente enfrentamos. Primero los apellidos del autor con sus siglas, el año en el que se publicó, el título del artículo en letras normales y el título de la publicación en itálicas, el volumen donde viene encontrado el trabajo y el número de la publicación entre paréntesis, las páginas dentro del libro o revista en el que lo encontremos y finalmente el DOIC, que es la identificación del documento. Ahí está un link para que puedan observarlo. Artículos de web. Los mismos datos. La diferencia es que ahora hay que poner de dónde se obtuvo, es decir, la página URL o dirección IP. Libros completos. Cuando utilizamos un ejemplar completo, no solamente un capítulo, una referencia, sino que todo el libro fue bastante útil, cambiamos ahora para poner el lugar de edición, la ciudad y editorial. Si es en línea, también el sitio URL. Capítulo de un libro. Cuando de ese libro no recolectamos todo el libro, sino solamente una parte del capítulo, los mismos datos, pero ahora hay que señalizar en qué capítulo viene. Por eso se encuentran 2 autores, uno primero y otro después. El informe técnico. En el informe técnico, manuales o algunos documentos de información, hay que colocar qué tipo de informe, qué número de informe y dónde se publicó el informe. Finalmente, las tesis. En las tesis hay que señalar el grado académico que se respeta. En este caso tenemos un ejemplo que dice maestría y es una tesis. ¿Y qué institución lo avala? En este caso, ITESM. ¿En dónde? Monterrey, México. Con esta información terminamos.